Quiero hablar con usted acerca de la provisión de Elías, la provisión que Dios le dio a Elías el profeta. Es maravilloso ver cómo Dios bendijo al profeta Elías. Y la Biblia enseña que Elías viene antes que venga el día grande y terrible. Vaya conmigo a Malaquías. Malaquías, capítulo 4. Porque la Biblia enseña cómo viene un día para el mundo, y dice el versículo 5, Malaquías capítulo 4 versículo 5, dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, hay una manifestación de el espíritu de Elías previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero hablar acerca de la provisión de Elías, porque es parte de la obra previa de Dios antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Elías fue un hombre que fue provisto sobrenaturalmente. Fue un hombre que cuando el mundo o Israel caminó en hambruna, él caminó en prosperidad y en bendición. Y Dios tiene eso para su pueblo y lo estamos experimentando. Dice ahí 1 Reyes 17 que Elías Tisbita, dice esta versión, que era uno de los moradores de Galat. Otra versión dice que era uno de los moradores temporales de Galat. Y eso me habla de que hay que ser temporal en la tierra. Diga conmigo, temporal en la tierra. Porque nosotros esperamos una ciudad cuyo constructor es Dios. Es Dios el que lo hizo, es Dios el que lo formó esa ciudad, y nosotros somos temporales en la tierra. Dice Pedro, dice que nos comportemos como extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Es decir, que vamos de pasada. Elías sabía que él iba de pasada en la tierra. Él no echó raíces para quedarse todo el tiempo en la tierra, sino que está pensando en un reino. Es decir, que cuando yo pienso en el reino de Dios, estoy pensando que todo lo que Dios me dé y todo lo que yo disfrute en esta tierra, primeramente es pasajero, pero también va a ser para la obra de Dios. Diga conmigo, para la obra de Dios. Porque esperamos cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la justicia. Moramos la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces somos pasajeros, somos temporales en la tierra. Elías era un temporal en la tierra. Me llama la atención la fe de Elías. Diga conmigo, la fe de Elías. Porque Elías dice, vive el Señor Dios de Israel delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Es decir, que Elías tenía una tremenda fe, y esa fe tenía denuedo al hablar. Le habló al rey. Al rey le dijo: no habrá lluvia. Tenía fe en lo que salía de su boca porque Dios se lo había mandado. Dice el versículo 2 que vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán. Y le dice: y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten ahí. Quiero que pensemos hoy en la provisión de Elías, porque Dios envía a los cuervos. Los cuervos, según la Biblia, por ser aves que se alimentan de carroña, esas son aves inmundas que la Biblia estaba prohibido comerlas. Es un animal inmundo. Si lo ponemos al día de hoy, nos referimos obviamente a los del mundo, nos referimos a los incrédulos, nos referimos a los paganos. Y esos cuervos, ellos dice el Señor, dice el versículo 4, he ordenado a los cuervos que te sustenten ahí. La pregunta es, ¿cómo recibían o percibían la orden los cuervos de alimentar a Elías? Porque dice la Biblia ahí que él fue conforme a la palabra del Señor, habitó en el arroyo de Kerit, que está al oriente del Jordán, versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Ahora, ¿cómo recibían los cuervos esta orden? Porque dice el Señor: yo he
ordenado. Le he dado la orden a los cuervos. ¿Cómo recibían los cuervos la orden de traer esa provisión para Elías? De traerle carne y de traerle pan a Elías. Obviamente los cuervos tenían que ir a beber agua del arroyo, obviamente. Y Dios ponía el que llevaran ese alimento. La otra pregunta es cómo encontraban los cuervos el pan y el pan que le llevaban a Elías y la carne que le llevaban a Elías. Escuché un día, quizás al apóstol lo escuché un día que dijo que probablemente se refería a los cuervos a una tribu de árabes beduinos que podían llamarlos por ese nombre a ellos, como los cuervos. Posiblemente yo indagué un poquito en diccionarios y todo eso y no encontré nada. Yo quería encontrar algo de eso, pero no encontré nada. Así es que me inclino por los cuervos, me inclino por las aves, me inclino por aquellas aves inmundas que tenían la comisión de parte de Dios, de traer esa carne y de traer ese pan. Repito, ¿cómo encontrarían? Tenían la comisión de encontrar y obviamente era Dios el que se los ponía. Diga conmigo, Dios se los ponía. O sea, cuando estamos en el propósito de Dios, Dios abre la puerta, Dios hace que encontremos. Dios hace que tengamos a la mano lo que Dios nos ha mandado que llevemos. Solamente tenemos que estar dispuestos a llevar. Pero es Dios el que se encargará. Era Dios el que se encargaba que los cuervos encontraran la carne y el pan para llevarlo a Elías. Y repito, Israel vivía en una hambruna, una sequía, una hambre. Pero Elías estaba en provisión. Si algo me llama la atención de Elías es de que Elías nunca pasó necesidad. Quizás otros profetas pasaron necesidad, pero Elías no. Elías siempre tuvo pan de sobra. Y es que el espíritu de Elías se manifestará y se manifiesta en la tierra antes de la venida del Señor Jesús. Y hoy estamos mirando por toda la tierra iglesias, congregaciones prósperas, que Dios está fluyendo y que Dios les ha enseñado acerca del poder que hay en Dios para prosperar a su pueblo, para prosperar a sus hijos, para prosperar a sus siervos. Y Elías tenía esa cualidad. Los cuervos le llevaban por la mañana y por la noche, es decir, que daba 2 comidas al día. No era como nosotros que damos tantas, pero dice que le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer. Pero Dios hacía que los cuervos se encontraran. Diga conmigo, Dios hacía otra vez. Dios hacía, los cuervos decían, quizás decían, tenemos que ir al arroyo a beber agua y no podemos llegar ahora sí que con el pico vacío, sino que tenía que llevar la provisión y Dios hacía que ellos se encontraran. Y obviamente no le llevaban carroña, no le llevaban algo malo, sino algo bueno a Elías, porque Dios se los había mandado. Dice Dios, he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Percibían la orden. Percibían en ellos lo que tenían que hacer. Ahora, el versículo 7 dice que sucedió después de algún tiempo, el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. Cuando el arroyo se seca o cuando el arroyo se secó, obviamente los cuervos ya no vendrían, ya no traerían, porque la razón que venían era el agua. La Biblia nos habla del río del Espíritu. La Biblia nos habla del agua del Espíritu y del agua de la palabra. Y entonces los cuervos ya no vendrían y Elías ya no recibiría ahí. Pero Dios es quien prepara algo más. Diga conmigo, Dios prepara. Por eso no debemos de preocuparnos, porque Dios siempre tiene preparado algo, siempre. Dice el versículo 8, después vino a él la palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. Y otra vez dice, yo he mandado a una viuda que allí te sustente. Es decir, que primero dijo, yo le he ordenado a los cuervos. Ellos ya tienen la orden de parte mía que te lleven carne y pan todos los días, 2 veces por día. Y ahí estuvo por algún tiempo. Pero ahora le da la orden a una viuda. Una viuda que también me pregunto, ella no sabía que tenía esa orden, obviamente. No sabía que Dios le había mandado. Pero
Dios mandó a esa viuda. Ella no sabía si le habían ordenado, sino que ella simplemente obedecería a un impulso del Espíritu. Diga conmigo, un impulso del Espíritu. O un impulso en su corazón. Ella no sabía que Dios le había mandado, porque dice, yo he mandado a una viuda que te sustente. Ella no sabía, pero ella recibía impulsos en su corazón. Ella debería de obedecer esos impulsos en su corazón. Ella sería bendecida al obedecer esos impulsos del corazón. No sabía que Dios le había mandado, pero si no obedecía, sí sufriría las consecuencias de no obedecer lo que Dios le estaba mandando. Y es que a veces esperamos, mi hermano, que sea Dios hablándonos directamente. Esperamos que el cielo se abra y una voz venga del cielo, pero Dios dice, yo pongo impulsos en tu corazón. Y yo traigo la palabra a tu corazón. Y entonces esa viuda no sabía que le habían ordenado, pero si no obedecía sería desobediencia, fíjese. Ella no sabía que le habían ordenado, pero si no obedecía sería desobediencia delante de Dios. Y la desobediencia le traería consecuencias, pero la obediencia le traería bendición. Ahora el versículo 10. Él se levantó, fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Otra cosa que miro es que Elías no sabía cuál viuda sería. Él no sabía cuál viuda, solamente le dijeron, hay una viuda a la que yo le he mandado que te sustente allí. Ella no sabe, pero yo ya le mandé. Y Elías, la pregunta que se hacía era, ¿y cuál es la viuda? ¿Cuál será? Y entonces él tenía que probar. Él tenía que ver cuál era la viuda que le habían mandado. Entonces, obviamente la viuda sería aquella que respondiera. Diga conmigo, aquella que respondiera. Porque uno al predicar la palabra y al hacer la obra de Dios, uno dice, Señor, ¿y cuál será? Y la respuesta es el que responda. El que yo ponga en el corazón y responda. Porque dice que miró a esa viuda ahí. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, la viuda estaba recogiendo leña y él la llamó. Y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Esa fue la primera prueba que Elías hizo. Eso fue lo primero que él hizo, porque dijo, vamos a probar. Y si ella responde, entonces le pedimos más para comprobar si ella es. Eso me lleva a Génesis. Vaya conmigo a Génesis capítulo 24. Porque ahí encontramos al siervo de Abraham, que también él va a buscar una doncella para esposa del hijo de su señor. Y él tiene que averiguar también cuál es. También él no sabe cuál es. Pero el punto es quién responda. Diga conmigo, quién responda. Los que se quieren casar no saben quién es. Pero te voy a dar un consejo. La que responda. La que responda adecuadamente, pues. Amén. Porque uno pone señales, mi hermano. Cuando yo conocí a mi esposa, andábamos allá santificándonos en el baile. Y entonces fui a invitarla a bailar. Y le empecé a hablar, y cómo te llamas, y a qué te dedicas, trabajas o estudias, o usted sabe todo lo que uno hace, ¿no? Y ella me preguntó cómo me llamaba yo, y la cosa iba. Ella y yo ya sabía por dónde iba la cosa, ya sabíamos. Entonces se acabó la bailada, ¿verdad? Entonces dije, si me acompaña a la siguiente, esta ya cayó. Así de sencillo. La que responda, ¿eh? Y hasta me quedé poquito parado ahí. Creo que no es cierto eso. Pero la miré y vi que hasta me estaba buscando, me estaba esperando. Esta ya está. Esta ya dijo como la India María, si Dios me socorriera con esto. Pero lo que quiero decirte es que la que responda. Amén. La que responda. Porque dice ahí en Génesis 24:7. Dice, el Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Mira lo que le dice Abraham a su siervo.
Él mandará su ángel delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. Versículo 10. Entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por el agua. Versículo 12, y dijo: oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy. Y entonces el siervo tiene que ver e investigar cuál es la doncella que Dios ha escogido. No que él va a escoger, que Dios ha escogido. En ese escogimiento, él podía tardar mucho tiempo. Él podía tardar porque podían pasar 3 meses, 5 meses y preguntarle al siervo: ¿qué haces por aquí? Y decir: ando buscando a la sierva que debo llevarle al hijo de mi señor. Ya tengo 3 meses buscando y todavía no la encuentro. Podía haber pasado eso. Puede ser que cuando a ti que andas buscando con quién casarte, posiblemente, tal vez no llegue a la primera. Posiblemente lleves meses, posiblemente lleves un par de años. Pero aquí dice el versículo 12 que dijo: oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy. Es decir, que pidió que ese mismo día tuviera éxito. Ese mismo día encontrara, repito, podía haber tardado meses buscándola. Quizás no años, pero tal vez meses buscando, averiguando, indagando cuál sería la que Dios escogería. Pero él hizo una oración, le dijo: Dios de mi señor Abraham, te pido que hoy me des éxito. Dice el versículo, sigue diciendo: y que tengas misericordia de mi señor Abraham. Y le dice: he aquí estoy de pie junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Versículo 14. Que sea la joven a quien yo digo: por favor baja tu cántaro para que yo beba, y que responda. Diga conmigo: y que responda. Por eso, si no responde, mi hermano, si no responde la muchacha, deje eso por la paz. Busca la que responda, mi hermano. Porque queremos que haya, que corresponda. Queremos que realmente las cosas se presten. Porque si hablamos del matrimonio, estamos hablando de toda la vida. No estamos hablando de un mes. No estamos hablando de 2 años. No estamos hablando de 5 años. Estamos hablando prácticamente del resto de nuestra vida. Y entonces dice: y que responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos la que tú has designado, la que Dios designó. Diga conmigo: la que Dios designó. Es que Elías también, él no sabía cuál viuda era. ¿Qué tal si llegaba exigiéndole a una viuda que no era, mi hermano? Tú me tienes que sustentar porque Dios me dijo que hay una viuda en esta ciudad que me sustente. Elías dijo: no, la que responda. La que responda, vamos a ver si esa es. Y entonces dice: la que tú has designado para que tu siervo Isaac, para tu siervo Isaac, y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Versículo 15. Sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. Ahí está Rebeca. Versículo 16. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Esa fue la primera prueba. No era tanto la sed del siervo, sino que lo que él estaba probando para ver si esa era. El versículo 18 dice: y ella dijo: bebe, señor mío. Y enseguida bajó el cántaro de su mano y le dio de beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo: sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. Esa era la señal. La señal de que era la que Dios había escogido. Por eso, cuando se trata de escoger, debe de haber una conexión. Dice el versículo 20, dice: y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos. 10 camellos. Los camellos toman aproximadamente 4 cántaros de agua por camello. Los camellos beben, mi hermano. No es como el burrito que tenías en tu pueblo que con una cubeta de agua se conformaba. No, era un camello 4 cántaros. Para darle de beber a 10 camellos estamos hablando de 40 cántaros de agua.
Es decir, que el siervo también dijo, bueno, también que sea trabajadora, porque tal vez, ¿qué tal si le llevo a Isaac una floja, mi hermano? Aquí no hay, pero allá en el mundo sí hay, mi hermano. Aquí no, aquí son trabajadoras las hermanas. Nos dejaron limpiando solos el año nuevo, pero bueno, no es cierto. Aquí solo trabajadoras, amén. Pero se imagina, 4 cántaros por camello, 10 camellos, 40 cántaros. Y entonces ella da de beber a los camellos. Versículo 22, yo no sé cuánto tiempo tardó ella, pero dice el versículo 22 que aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10 siclos de oro y dijo, ¿de quién eres hija? Dime, te ruego, ¿hay en la casa de tu padre lugar para hospedarnos? Y tiene que ver con la familia. Diga conmigo, con la familia. Hace poco platicábamos con unos hermanos y decíamos, es que cuando uno se casa con toda la familia. Cuando yo me casé, yo pensé que me había casado con mi esposa nomás. Dije, yo esta me la llevo y que se olvide de su gente. Jamás en su vida las va a volver a mirar. Pero no, ya después me di cuenta que yo me había casado con toda la familia. Que los cuñados iban a ser mis cuñados, mis suegros iban a ser mis suegros. Y que tenían mucho que ver. Y entonces le pregunta ahí, y le dice, ella le dice el versículo 24, soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a luz a Nacor. Y le dijo además, tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. Entonces el hombre se postró. Mire lo que hizo. Yo lo quiero ver, cómo consiguió saber cuál era. Y el hombre se postró y adoró al Señor. Y dijo, bendito sea el Señor Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su verdad hacia mi Señor. Y el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Entonces, de alguna manera, todo se había cumplido. La señal del agua para él, la señal del agua para los camellos y la señal de que tenía que ser de la familia de Abraham. Diga conmigo, de la familia de Abraham. Diga conmigo, de la familia de Dios. Joven, cuando te cases, cásate con una de la familia de Dios. Ahora, ¿tiene que estar en el camino de Dios? Pues si ya está en el camino de Dios, qué bueno, qué bendición, mi hermano. Pero tal vez ella es de la familia de Dios y ella no sabe. Mi esposa, perdona hija que pongan tantos ejemplos, mamá. Perdona hija. No sea esposa de pastor, hermanas, porque las esposas de los pastores les va como en feria, hermana. Es que órele a Dios, amén. Dígale, Señor, si llamas a mi esposo de pastor, dame la fortaleza. Pero mi esposa dice que cuando éramos novios ella y que ella andaba bien emocionada. Y yo más. Dice que en su casa le decían, porque mi mamá era creyente, era evangélica, era protestante, era pentecostal mi mamá. Y entonces en su familia ahí su mamá le decía, si te casas con ese muchacho, vas a andar ahí de aleluya tú, aplaudiendo en el templo ahí. Y dice que ella decía que no con su boca, pero en su corazón decía sí. Si yo me casara con él, yo sí iba a la iglesia. Entonces es posible que ella sea de la familia de Dios, solamente que no se ha dado cuenta todavía. No estoy cerrando en que tiene que ya estar alabando a Dios, pero tienes que ver las señales. Tienes que ver, quizás tiene que ser como Ruth cuando va con Noemí. Noemí le dice, regrésate a la casa de tu padre. Mira, ya no tengo hijos para que se casen contigo. Y Ruth dice, no me pidas que te deje, no me pidas que me vaya, porque donde tú vayas iré yo, donde tú vivas viviré yo, donde te mueras me moriré yo, tu Dios será mi Dios. Y entonces había una disposición. Y Ruth, la moabita, aunque no era del pueblo de Dios, vino a ser del pueblo de Dios, tanto que vino a ser parte de los ancestros de nuestro Señor Jesucristo. Porque ella tuvo de Boz un hijo. Y ese hijo tuvo a Isaí. Isaí vino a ser padre de David y el Señor Jesús viene a ser descendiente de David. Entonces repito, puede ser que sea del pueblo de Dios y no se ha dado cuenta, pero el siervo dijo, las señales se han cumplido. La señal del agua para el siervo, el agua para los camellos y de la familia de Abraham, o sea, del pueblo de Dios. Ahora regrese conmigo a 1 Reyes 17, porque hay que saber a cuál Dios ha escogido. Creo que fue, no sé qué día, prediqué acerca de Mateo 7, y mientras predicaba hubo una revelación para mi vida, fíjese. Porque
ahí en Mateo 7, creo Mateo 7, 7, dice que al que pida se le dará, al que busque hallará, y al que toque se le abrirá. Y mientras estaba predicando me di cuenta de algo. Me di cuenta que hay que hacer las tres cosas, no solamente una. Es decir, que hay que pedir. Diga conmigo, hay que pedir. ¿Y después qué? ¿Me quedo cruzado de brazos? No, hay que buscar. Y cuando encuentres, hay que tocar. Ahí sí que el que anda buscando muchacha tiene que tocar, mi hermano. Que se la pida a Dios. Pero después de pedir, que busque. Que eche el ojo por ahí, hermano. Que empiece a ponerse un poco carismático, medio platicador con la muchacha. ¿Quién quite? Dicen por ahí, quien quite sea chicle y pegue. Y ya cuando buscó, ahora tiene que preguntar. No, que me diga ella a mí. No, tienes que preguntarle tú a ella. Porque hay que pedir. Para mí fue revelación, fíjese. Yo nunca lo había mirado eso. Sino que mientras estaba predicando me di cuenta. Oye, hay que hacer las tres cosas. Hay que pedirle a Dios. Pero también hay que buscar. Estás pidiéndole a Dios un trabajo. Qué bueno. Pero después de eso busca. Y cuando lo encuentres, hay que tocar. Hay que tocar. Y la puerta se abrirá, pero hay que hacer las tres cosas. Y entonces hay que reconocer a quién Dios ha escogido. Y entonces en 1 Reyes 17:12 dice aquella viuda de Sarepta, dice que ella respondió: viva el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. El problema de la viuda era que se le había acabado la esperanza. Se le había acabado la esperanza de sobrevivir con lo que tenía. Ella necesitaba un milagro. Ella dijo: estoy recogiendo leña porque voy a entrar y cocer lo que tengo, prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Ella tenía un problema. Su problema era la falta de esperanza. Se le había acabado la esperanza. Ella necesitaba un milagro en su vida para seguir creyendo que Dios es poderoso para suplir. Y entonces llega Elías. Y Elías trabaja con esa esperanza. Porque dice el versículo 13 que entonces Elías le dijo: no temas. Y eso es importante, no temas. Diga conmigo: no tener temor. ¿Qué es lo que impide que alcancemos lo que Dios tiene para nosotros? El temor. Y le dice: no temas, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. No temas. Primero trabajó con su esperanza y su miedo. No tolerar el temor, porque el temor impide obedecer a Dios en el sacrificio. Dios te pone impulsos que van a ser de bendición para tu vida, pero el miedo impide que uno obedezca. Tal vez hay alguna relación rota y Dios dice: ve y habla, ve y trata de hacer las paces, pero el miedo: ¿y qué tal si no quiere? ¿Qué tal si me rechaza? ¿Qué tal si no acepta mis razones? El miedo impide que uno obedezca en el sacrificio. La viuda iba a hacer un sacrificio al traerle primero a Elías. Diga conmigo: primero a Elías, porque a Dios hay que ponerlo en primer lugar. Primero a Elías. No temas, ve como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Y dice: después harás para ti y para tu hijo. No tener temor. No puedo tolerar el temor en mi corazón. No puedo tolerar el miedo, porque eso va a impedir que yo obedezca. Cuando sientes en tu corazón, en tu espíritu, ofrendar los últimos $100 que tienes en tu cartera, el miedo te va a decir: ¿y después? ¿Qué vas a hacer? Dios tiene un milagro. Diga conmigo: Dios tiene un milagro. Porque Dios sabe lo que va a hacer. Diga conmigo: Dios sabe lo que va a hacer. Recuerdo cuando yo iba a predicar a Tascaloosa y mi pastor me mandaba a predicar allá, y siempre yo invitaba a uno de los hermanos. Y a veces sí, la mayoría de las veces me acompañaban, algunas veces me mandaron solo. No había nadie que me acompañara. Pero el que me acompañaba, yo dentro de mí, yo solo, sin que nadie me lo impusiera, me echaba el compromiso de invitarle a comer.
Y las comidas eran unas tremendas comidas. Era una hamburguesa del Burger King o del McDonald's, mi hermano. No voy a pensar que lo llevaba al Steakhouse. No, nunca los llevé al Steakhouse. Una hamburguesa, en ese tiempo, $3, $4, el value mío. El juego, pues. Y recuerdo que un día estábamos en el culto y yo traía $10, lo único. Le echaba gasolina al carro y cargaba $10 y Dios me dijo, pon los $10 en la ofrenda. Ofrenda los $10. Y yo dije, Señor, pero el hermano me viene acompañando, yo por mí no importa que no coma, llego a mi casa a cenar. Llegaba a la casa ya como a las 11 de la noche. El culto allá era de 7 a 9 aproximadamente, 2 horas de camino de aquí a Tuscaloosa. Me iba a las 5 de la tarde, un poquito antes de las 5 de la tarde, llegaba allá, teníamos el servicio, salíamos a las 9 y pasábamos a agarrar algo de comer y llegaba a la casa como a las 11 de la noche más o menos. Y por mí no hay problema, yo puedo llegar a mi casa a cenar a las 11 de la noche, pero I'm sorry, Señor, no voy a ofrendar los $10 porque el único que traigo, yo traigo el compromiso de darle de comer a este hermano. Él no me pide, pero yo tengo el compromiso de darle de comer al que me acompaña. Y no los ofrendé. Pasamos saliendo ahí, estaba cerca luego el mentado Burger King para ser exacto en donde pasé. Ordenamos la comida, que eran como unos $9 entre los dos. Y cuando acabé de ordenar, mi pastor me llamó. Y me dijo, vénganse rápido porque tenemos carne asada aquí con los hermanos. Vénganse rápido porque queremos que estén acá con nosotros. Y yo acababa de pagar la comida, hermano. Y dije, Señor, tú sabías. Ni modo, me la perdí. Así que recibimos la comida, comimos y encontramos a los hermanos ahí de party todavía. Pero lo que yo quiero decirte es que Dios sabe lo que va a hacer. Cuando Dios te dice algo, Él sabe lo que va a hacer. Y el miedo hace que uno desobedezca. Ahora, dice ahí que Él le dijo, no temas. Y le dice el versículo 14, Él le ministra una palabra de Dios. Dice, porque así dice el Señor Dios de Israel. No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Lo primero fue que le dijo, no temas. Erradica el miedo de tu corazón. Lo segundo, le ministró una palabra de Dios, porque le dice, así dice el Señor Dios de Israel. No se acabará la harina de la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Versículo 17. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, mire lo que dice, y ella, él y la casa de ella, es decir, toda la familia de ella, comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Ella no escuchó la voz de Dios, ella escuchó la voz de Elías. Respondió a la palabra de Elías, porque la palabra de Elías era la palabra de Dios. Ella no escuchó la palabra de Dios, ella solo escuchó la palabra de Elías, que dijo, no se acabará la harina, no se acabará el aceite de la tinaja, no se acabará, sino que realmente Dios va a hacer un milagro. Y ella escuchó a esa palabra y dice que no se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Ahora, en el capítulo 19, encontramos a Elías, porque hoy estoy hablando de la provisión de Elías. Porque lo que Elías vivió, la iglesia lo vive antes de la venida del Señor. En Malaquías miramos cómo el Señor dice, aquí enviaré al profeta Elías. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos antes de que venga el día grande y terrible. Yo creo que viene un día grande y terrible para la tierra. Pero antes de eso va a haber una provisión sobrenatural, mi hermano. Los cuervos trayendo, mi hermano. La viuda que ella era la que necesitaba, a ella Dios usándola. A ella. Y Elías comiendo bien. Diga conmigo, Elías comiendo bien. Nosotros estamos en el tiempo de Elías, antes de la venida del Señor. Elías comiendo bien. Cuando los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. Y cuando estaba en la casa de la viuda, comiendo bien, comiendo pan recién hecho, mi hermano, comiendo bien, abundando y sin que faltara la harina y el aceite. Y en el capítulo 19, en el versículo 4, después usted sabe que hubo una contienda o una batalla espiritual con los profetas de Baal.
Y en el capítulo 19, versículo 4 dice, él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor. Toma mi vida porque no soy mejor que mis padres. Pero dice, acostándose bajo el enebro, se durmió y he aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. Mire cómo Elías no pasó hambres. Primero los cuervos, después la viuda, ahora el ángel. 3 provisiones. Y 3 provisiones que van en escala. Es decir, que la comida de los cuervos estaba buena. Pero la comida de la viuda debe de haber estado mejor todavía. Pero la comida que el ángel le trajo, esa era comida. Dice el libro de Salmos que es comida de dioses. Es comida que viene del cielo y que fue provista por un ángel. Primero usó Dios a los cuervos, después usó a la viuda y al último, al que usa es al ángel para que le traiga alimento a Elías. Ahora, dice ahí, dice versículo 7. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida, mire lo que dice, con la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Yo debo de confiar en el alimento que Dios tiene para mí. Un alimento que me va a dar las fuerzas. El mundo puede vivir dificultades, mi hermano. Pero si nosotros nos ponemos en el camino de Dios y le decimos, Señor, primeramente lo que hizo Elías era peregrino. Él era de los moradores de Galat, pero era de los moradores temporales de Galat. Era peregrino en el lugar que estaba. Nosotros somos peregrinos en la tierra. Y al ser peregrinos, lo que hacemos es la voluntad de Dios. Predicamos la palabra de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Predicamos la palabra de Dios. A él lo mandaron, ve con Acab y ve y da la palabra. Y entonces cuando él va y él tiene que ser escondido de una hambruna y aún del rey, Dios lo manda al arroyo. Y en ese arroyo él recibe esa provisión de Dios. Cuando uno recibe provisión, uno es dado a acomodarse. Bueno, ya estoy aquí, no hago nada, me traen la provisión, los cuervos me traen, pero Dios dice, yo tengo algo mejor para ti todavía. Vas a mirar mi mano y te voy a mandar con una viuda que está necesitada. Pero ella va a ser de bendición para ti, pero tú vas a ser de bendición para ella también. Es decir, que Dios quiere que nosotros busquemos dónde podemos ser de bendición. Tú y yo que sabemos que estamos en los últimos tiempos y que estamos de pasada en la tierra, debemos de buscar dónde podemos ser de bendición. Señor, ¿dónde? Mire, cuando estamos en nuestro corazón, Señor, ¿dónde, Señor? Yo quiero ser de bendición. Yo quiero darle de comer al que no tiene. Yo quiero predicar la palabra al que la necesita, Señor. Pero dime dónde soy de bendición. Y cuando Dios mira ese deseo en el corazón, ¿dónde puedo ser de bendición? Dios va a abrir la puerta. Y aunque el arroyo se seque, el arroyo de Keri se seque, Dios dice, yo tengo un lugar para ti. Dios siempre tiene un lugar para nosotros. Y cuando Él recibió esa palabra y dijo, sí, voy a ir con la viuda. Y es que, mi hermano, no podemos usar humanismo. ¿Cuál es el humanismo? Decir, no, tú no puedes dar si tú no tienes. Si estás juntando leña para comer con tú y tu hijo, no, espérate, voy a buscar a alguien que sí pueda. Pero Dios dice, es que ella es la que necesita. Es decir, que cuando yo necesito, Dios lo que me abre es una oportunidad para que yo sea bendecido. Pero esa oportunidad incluye que yo entre en esa puerta. Dijo Oral Roberts, dijo, cuando tienes una necesidad, debes dar una ofrenda de acuerdo a la necesidad que tienes. Es posible que sí, porque estoy esperando que Dios supla abundantemente y Dios dice, yo quiero que la ofrenda sea de acuerdo a la necesidad. En el caso de la viuda, la harina y el aceite era lo último que tenían y el profeta le dice, dame a mí primero. Tráeme a mí primero, pero le dice, porque Dios ha dicho. Dios ha dicho que la harina no se acabará, el aceite no se escaseará. Y ella miró el milagro en su vida.
Ella miró la provisión y Elías comió bien. Además, en el ángel, dice que el ángel le lleva esta comida a Elías. Y esta comida, repito, mejor que la de la viuda. Es una comida que le dio fuerzas para caminar 40 días. Dice ese versículo 6 que a su cabecera había una torta cocida sobre brasas, sobre piedras calientes, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a acostarse. Repito, uno se acomoda cuando está la provisión, pero Dios dice: tengo algo mejor para ti, porque a Dios lo que le interesa es el cumplimiento de la comisión que Él nos ha dado, mi hermano. Pero Él dice: yo quiero que experimenten mi poder. Y entonces, versículo 7, el ángel una vez más volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Y es que una de las bendiciones que tenemos como pueblo de Dios es que los ángeles no nos dejan en paz, mi hermano. Si tú estás en el propósito de Dios, en el camino de Dios, los ángeles no te dejan en paz. Yo me puedo acostar a dormir cansado, con sueño, hermano. Y Dios en su misericordia dice: descansa un par de horas, ¿no? Te voy a dar chance. Y como a las 2 horas me despierta: párate, tenemos algo que hacer. Y entonces me tengo que levantar y yo digo: Señor, gracias, Señor. Es más, yo esta obra de pastorear y de predicar, yo no la podría hacer sin Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que me despierta, Él es el que me levanta, Él es el que me habla, Él es el que me dice: mira, deja de hacer eso, vente, vamos a hacer esto. Y no me deja en paz. El ángel no dejó en paz a Elías, sino que lo volvió a despertar. Levántate, dice ese versículo 7, versículo 8, que lo tocó, se levantó. Versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días. Dios conoce los desiertos, mi hermano. Amén. Dios conoce los desiertos. Dios sabía que había un desierto por delante de Elías para llegar al monte de Dios. Diga conmigo: al monte de Dios. Porque con esa comida, dice la Biblia, que él caminó hasta el monte de Dios. Ahí se encontró con Dios, ahí Dios le dio instrucciones. A veces la gente se pregunta: pero ¿por qué Dios no me da instrucciones aquí donde estoy? Sino que él caminó, con esa comida, caminó, dice, 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Cuando llego a ese lugar, entonces el Señor me empieza a hablar. A Elías le dijo: ve, regrésate por el camino que has venido y unge a Eliseo en tu lugar. Unge a Jehú como rey de Israel y unge a Hazael como rey de Siria. Y entonces él regresa y se encuentra a Eliseo. Eliseo está arando con 12 yuntas de bueyes y él lleva la última. Y entonces Elías le echa el manto y Eliseo le dice: mira, espera, voy a enterrar o a atender a mi padre y a mi madre, a besar a mi padre y a mi madre. Y le dice: ¿y qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? Pero entonces Eliseo va y dice que él sacrifica la yunta de bueyes, un sacrificio para Dios. Diga conmigo: sacrificio para Dios. Sacrifica la yunta de bueyes y con los aparejos de los bueyes cose la carne y da de comer al pueblo. Eso me gusta, ¿sabe por qué? Porque encontró gente decidida. Diga conmigo: gente decidida. No gente que le estén rogando, gente decidida. Me gusta la historia de aquel, creo que fue Alejandro Magno, el que en sus conquistas viajaron por barcos a conquistar otro imperio, y cuando llegaron allá, todos le metió lumbre a los barcos. Dijo: ahora tenemos que ganar, porque no podemos regresarnos. Le metió lumbre, los quemó. Obviamente todo el ejército se espantó. ¿Y este está loco? ¿Qué está haciendo? Es que no vamos a tener oportunidad de regresar. O ganamos o ganamos. Fue lo que hizo Eliseo. Si me regreso, ya maté la yunta de bueyes, ya no las comimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a caminar en pos de Elías. Repito, gente decidida. Cuando Dios le dice: regrésate y unge a Eliseo en tu lugar, encontró gente decidida. Encontró a Eliseo que estuvo dispuesto a dejar su casa, a besar a su padre y a su madre, despedirse e ir en pos de Elías, sabiendo que iba a servir al hombre de Dios. Y Eliseo le ayudó en el ungimiento de Jehú,
y Eliseo le ayudó en el ungimiento de Hazael, rey de Siria. Pero todo comenzó con Elías obedeciendo a Dios y Elías teniendo una provisión sobrenatural de parte de Dios. Estamos en el último tiempo. Yo termino, vaya conmigo a Malaquías, el versículo que leímos. Pasa el grupo de alabanza. La provisión de Elías es para nosotros. Estamos en el tiempo de Elías, donde hay una provisión abundante, mi hermano, si tan solo te atreves a creer. Se están haciendo cosas por el evangelio que tú no mirabas antes. Es Dios haciendo. Y entonces en Malaquías capítulo 4, dice el versículo 5. Dice: he aquí yo os envío al profeta Elías. Yo viviré la provisión de Elías. Diga conmigo: yo viviré la provisión de Elías. Una provisión sobrenatural que te va a llegar de donde no pensabas y donde no esperabas. Donde lo único que tienes que hacer es cerrar el razonamiento humano y decir: Dios es el que hace la obra. Dios es el que le manda a los cuervos que me alimenten. Dios es el que le manda a la viuda de Sarepta que me alimente. Dios es el que le manda a los ángeles que hagan cosas a favor de mi vida, y yo iré de gloria en gloria y de victoria en victoria. La comida de los cuervos estaba buena, pero la de la viuda estaba mejor, y la de los ángeles estaba mejor todavía. Y dice ese versículo 5: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Dice: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Sabe que la provisión sobrenatural influye en la unidad? Influye en que estemos unidos, en que los hogares permanezcan unidos. Te voy a dar un consejo: no seas tacaño. No seas tacaño con tu familia. No seas tacaño con la iglesia. Porque hay personas que son generosas con su familia. Al hijo le pueden comprar un carro de $20,000, pero para soltar $20 para el Señor, eso sí, les tiembla el corazón, mi hermano. No son tacaños con la familia. O al contrario, hay personas que con la iglesia son generosas. Con la iglesia sí practican la generosidad, pero a la hora de tratarse de la familia, ahí sí les duele. Ahí no, y están cerrando la puerta de lo que Dios quiere hacer en la unidad. Ahora, dice ahí: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice: no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. El Señor Jesús viene. ¿Cuántos dicen amén? Y Él viene para redimir. Él viene para restaurar. Él viene para traer el reino de Dios aquí a la tierra. Pero tenemos que decirle: Señor, yo quiero que esa venida sea de bendición. No solo para mi vida, sino para mi casa, para mi ciudad. Que tu bendición, Señor, sea con todo. Señor, gracias porque hoy nos ofreces esa provisión espiritual, material, emocional. Una provisión, Señor, que aún usará los cuervos. Y así como Elías, que no podía obligar a nadie a que le diera, pero sí tenía que probar quién era al que Dios había mandado. Así como aquel siervo de Abraham, que no podía obligar a ninguna doncella que fuera esposa del hijo de su señor, pero tenía que probar y ver cuál era la que tú habías escogido. Tú has escogido, Señor. Tú has escogido entre tu pueblo, Señor, para hacer tu obra, para predicar la palabra. Y creemos en la provisión sobrenatural. Creemos, Señor, también en aquellos como Eliseo, que realmente te creerán, que realmente, Señor, caminarán contigo y que voluntariamente se entregarán a ti a través de los siervos, de los ministros que tú has escogido, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por esa provisión sobrenatural y abundante. Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor, te glorificamos, Señor, te damos la gloria. Tú eres mi respirar, Dios Todopoderoso. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. ¿Quieres decirle: tú eres todo para mí? Porque Él es todo para cada uno de nosotros, mi hermano.
si nos atrevemos a creer la palabra de Dios y a decir: Señor, gracias por esa bendición de estar delante de ti. Yo te adoro y te bendigo y te alabo y te exalto, te glorifico y te doy la gloria. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, mi Rey, mi Señor. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Díselo a Él, porque realmente Él es tu sustento, mi hermano. En tu alma, en esa necesidad que tu alma tiene, esa sed que tu alma tiene, Él quiere ser tu provisión. Él quiere ser tu respirar. Él quiere ser tu luz. Te adoramos, te bendecimos. Oh, sí, Señor, tú eres mi Padre, mi Señor. Tú eres mi paz, Señor. Tú eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Te anhelo, Señor. Y perdido sin ti. Te anhelo, Señor. Y perdido sin ti. Señor, te alabo, Señor, te bendigo, te doy la gloria. Sí, Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, te damos gloria, Señor, a ti. Declaramos que tú eres nuestra provisión. Tú eres nuestra provisión. Tú eres nuestra provisión. Tú eres nuestra fuerza para caminar por el desierto y llegar al monte de Dios. Oh, sí, Señor, nada más tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive siempre. Vive, decláralo. Tú vives en mí. Díselo a Él, al Señor. Tú vives en mí. Es tu poder, sí. Tú eres mi paz, Señor. Tú eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Yo te anhelo, Dios, te anhelo a ti, Señor, a ti, mi Dios. Perdido sin ti. Sí, Señor, te adoramos,
Que cada corazón reciba. Que cada corazón reciba, Señor, y que cada vida viva en tu provisión, Señor. Creyéndote a ti, Señor. Obedeciendo tu palabra, Señor. Aquellos que les has mandado, Señor. Aquellos que les has ordenado y que nos has ordenado, Señor. Así como a los cuervos. Así como a aquellos, Señor, que en la orden incluía ir a beber del agua en ese arroyo. Así como aquella viuda que le ordenaste y ella no sabía, Señor. Pero la oportunidad tocó a su puerta. La oportunidad tocó a la puerta, Señor. Y ella respondió. Y el profeta vio que respondió. Cuando le pidió el agua y ella aceptó, eso lo animó a ir con lo segundo, pedirle una torta de pan. Y cuando ella abrió su corazón, recibió una administración tuya, Señor. Le sacaste el temor y le diste una palabra, Señor, para su casa. Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús yo bendigo a tu pueblo. Y que tu pueblo camine en bendición. Y que tu pueblo camine en prosperidad. Y que tu pueblo, Señor, sea un anuncio al mundo de que tú eres bueno, Señor. Padre, te adoro y te bendigo y te alabo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto puede decir gloria a Dios?